Laudetur Jesus Christus in eternum. Os saludo a vosotros, piadosísimos espectadores, para continuar y digamos que finalizar en parte, el tema acerca de lo que pide y exige el documento Sacrosanctum Concilium, con aquellas cosas morales de fe, digamos que están, digamos que concatenadas de forma dogmática en el magisterio de la Iglesia. Y ahí voy a buscar el Dessinger que tengo aquí, pero en el vídeo pasado en el que se hizo de liturgia, se abordó mucho más lo que exponía y expone, porque el documento está vigente para aquellas personas que reconocen al reclamante al trono de la época actual, de este año vigésimo tercio o vigésimo tercero, o sea, 2023, que reconocen a este reclamante del trono que está aquí, lo reconocen teológicamente de esta forma. Para estas personas que lo reconocen pero no lo obedecen y hacen menoscabo de su autoridad supuesta, según las conclusiones teológicas de estas personas, el documento Sacrosanctum Concilium está vigente y se debe aplicar. Y en el vídeo pasado, que se habló de liturgia, abordamos mucho más lo que expone ese documento Sacrosanctum Concilium. Y hicimos pequeños abordajes de lo que dice, también dice, el Sagrado Magisterio en fe moral, en contra de los postulados del Sacrosanctum Concilium. Y vamos a hacer lo mejor posible, exponer digamos que el volumen de los 1000 años de magisterio, no lo avasallante, exactamente esa es la palabra, lo avasallante del magisterio en contra de estos nuevos postulados acerca de la liturgia, ya condenados por el magisterio, y os voy a demostrar eso. Voy a usar casi exclusivamente magisterio con numerales que se pueden conseguir en la internet. Este libro, ya alguna vez os comenté, el Dessinger, el compendio de símbolos y definiciones y declaraciones en materias de fe y moral. Se puede conseguir en internet varias versiones. Yo tengo uno en físico, también los tengo en digital. Podéis comprobar lo que os voy a decir y las citaciones de algunos documentos del Papa San Pío X y del Código de Derecho Canónico también se pueden conseguir en internet. Y también aquí tengo un compendio de Derecho Canónico. O sea, yo tengo libros físicos. O sea, yo no solamente me baso, disculpadme lo efusivo del discurso, solo me baso en lo que veo en internet. Yo últimamente, por razones que no vienen al caso de explicar, yo desconfío muchísimo de las fuentes digitales. Empecemos con lo que podemos hacer un preámbulo de este vídeo. Los papas y el magisterio de la Iglesia, el magisterio solemne, el magisterio ordinario, extraordinario, ya la Iglesia condenó el documento Sacrosanctum Concilium. Ya está condenado. Lo que falta es la formalidad de la Iglesia. O sea, falta un documento o una autoridad que esté presente, que no está, pues estamos en conclusión teológica de sede vacante. Estamos sin el Papa, teológicamente hablando, por más que hayan estado reclamantes al trono en los espacios a otra hora, que existieron verdaderos y legítimos reclamantes al trono, o verdaderos, digamos que representantes del papado, que no se equivocaban en fe y moral. Entonces la Iglesia ya condenó estos documentos conciliares, pero lo que nos corresponde, la Iglesia ya condenó Sacrosanctum Concilium, que es el documento que habla acerca de la tarea de liturgia a los tiempos modernos. Vamos a empezar con el primer documento de un gran papa. Como ya siempre lo digo, no puedo evitarlo, hacer estos gestos de nostalgia, el muy querido el Papa San Pío X. En su encíclica, de no equivocarme, creo que es encíclica, que es carta, Pascendi Dominicis Gregis, en su artículo 25. El Papa me va a condenar por lo menos 3 artículos de Sacrosanctum Concilium, los que más se están aplicando para las cositas
que ya en el video pasado se demuestran y de repente las vuelvo a mostrar, pero no viene el caso de hablar de eso todavía, es saber lo que dice el Papa, pero saber lo que dicen los modernistas para la época. Estamos hablando que esta encíclica es el principio del siglo XX. Entonces, lo que se dice aquí es lo que los modernistas decían al principio del siglo XX y lograron hacerlo en teoría artificialmente ley común de la Iglesia. Entonces, San Pío X me dice a mí en el artículo 25, artículo 25, el dogma, la Iglesia, el culto sagrado, los libros que como santos reverenciamos y aún la misma fe, estamos hablando de un enunciado modernista. Ellos dicen aparte, languidezcan con el frío de la muerte. Por eso deben sujetarse a las leyes de la evolución. Esto es un presupuesto modernista. Y esto mucha gente, muchos curas modernos, muchos obispos modernos, van a decir esto. Si no se hacían los cambios, ellos siempre dicen esto, si hiciesen los cambios del Concilio Vaticano II, la Iglesia hubiese quedado muerta, hubiese quedado languidecida. Y eso está condenado, esta forma de hablar, de que la Iglesia tiene que mantenerse en una evolución, de que el dogma de la Iglesia, o sea, los dogmas de la Iglesia, en concilios y en declaraciones de los papas, y en concilio con los papas, o con sus representantes del Papa, vamos a hablar de dogmas, los dogmas. Entonces tenemos que tener en cuenta que el modernista me va a decir a mí que el dogma, la Iglesia, el culto sagrado, los libros que como santos reverenciamos, y aún la misma fe, que es la fe de Pedro, que es la base de la Iglesia, languidecerían con el frío de la muerte y deben sujetarse a las leyes de la evolución. Eso es un presupuesto modernista y el Papa San Pío X me lo pone, nos los pone en la encíclica Pascendi Dominici Regis. Y continúa el Papa. Y esto también es un enunciado modernista. En la evolución del culto, el factor principal es la necesidad de acomodarse a las costumbres y tradiciones populares y también la de disfrutar el valor de ciertos actos recibidos por costumbre. Y esto es prácticamente todos los fundamentos del Concilio Vaticano II en su documento Sacrosanctum Concilium. Por lo menos el artículo número 37, el artículo 40, renglón 1, y el artículo 119 del Sacrosanctum Concilium abarcan de esto. Hablan de esta forma. Por ejemplo, el artículo 37 me dice a mí que hay que aceptar, aquí ya los enumerables del Concilio Vaticano II, ahora soy yo ahora que los pongo a modo más parafraseados. Para concentrarme más en lo que me dice la verdadera Iglesia. Entonces, los artículos 37 de la Sacrosanctum Concilium me dice a mí que hay que aceptar en la liturgia el respeto, la promoción del genio, costumbres y cualidades peculiares de las razas y pueblos que no estén indisolublemente vinculados a supersticiones y errores. Entonces, volvemos al tema. El Concilio Vaticano II me pide en el artículo 37 eso, ¿no? La promoción, el respeto del genio y costumbre. Sabemos que el genio es la capacidad de crear cosas nuevas y son maravillosas de cada pueblo. O sea, es la inventiva. La inventiva temporal que cambia. Y las tradiciones y la promoción de las costumbres y razas y costumbres de razas y pueblos. Y esas costumbres son, ya sabemos, historias, leyendas de cada raza y cada pueblo. Porque hay razas que tienen ciertos tipos de folclore y ciertos tipos de mitos. No es igual los mitos de las razas caucásicas que los mitos de las razas negras. No es igual. No es igual los mitos de las razas indígenas precolombinas, por así decirlo, que los mitos de las razas mongólicas, mongoloides de Mongolia en Asia. No es igual, no son iguales. Son diferentes razas, diferentes tipos de mitos, que puede que se parezcan, pero no son iguales nunca. Entonces, ese tipo de noción tan variada y tan inestable, porque cambia con el tiempo. Estas personas quieren que lo metan a la liturgia. También el artículo 40 del Concilio Vaticano II, en su documento Sacrosanctum Concilium,
me habla que hay que adaptar la liturgia a las circunstancias urgentes regionales. Está condenado en este documento de Papa San Pío X. Aparte, en el artículo 40, renglón 1 de Sacrosanto Concilium, es el que más se parece a la condena del Papa San Pío X. Es casi lo mismo, es igual. Me dices, se pueden tomar de cada pueblo los elementos de las tradiciones y genio para incorporarlos al culto divino. Entonces, lo que me dice el Papa, denunciando a los modernistas de la época, o sea, las primeras ondas del modernismo, estas personas casi 60 años después me lo plantean en concilio ecuménico con un supuesto papa a la cabeza. O sea, la iglesia claudicó de la religión. Y aparte, está también el artículo 119 de Sacrosanto Concilio. En ciertas regiones, que hablan hablan de las misiones, pero también hablan de ciertas regiones. Implicaría que existe una distinción, una mayor que otra, que las misiones, pero también existen regiones que no son misiones. Sino también acomodar al culto, o sea, no solamente que la música, también hay que acomodar el culto a la idiosincrasia de los pueblos. Y ya comentamos que la idiosincrasia es diferente que el genio y diferente que las tradiciones. Una idiosincrasia son ideas, comportamientos de un colectivo. Entonces siempre vamos a tener una inestabilidad en el culto. Mientras insista el Vaticano II con este documento, Sacrosanto Concilio, que no puede ser acomodado. Yo he escuchado, ya los dije, y es un idioma un poco fuerte, pero es un idioma teológico. Estas personas que se comportan, quieren vivir con los cerdos de la parábola del hijo pródigo, ellos no solamente que quieren comer la comida de los cerdos, no, ellos quieren vivir entre los cerdos, que es un animal impuro, según la mentalidad judaica de la época de Cristo, de la plenitud de los tiempos. O sea, ellos quieren todo que es alrededor de cerdos impuros, entonces ellos quieren convivir con ellos, no quieren ni siquiera devolverse a la casa del Padre. Entonces, el artículo 119, como ya os dije, me habla de ello. Me habla nuevamente de incorporar cosas de colectivos, de las ideas de un colectivo de la liturgia. Y el Papa no lo quiere. El Papa San Pío X, identificando estas corrientes de pensamiento que son iguales. O sea, en la evolución del culto, el factor principal es la necesidad de acomodarse a las costumbres y tradiciones populares y también de disfrutar. Entonces estas ideas de adaptación al culto, de evolución del culto, de que si no se hacía este conciliábulo, la iglesia no hubiese persistido y hubiéramos tenido muchos problemas de pastoralidad o de difusión de la iglesia católica, es una falsedad. Primero porque existen estadísticas para la época de una gran deserción del clero y de los fieles. En la actualidad, nos cuento. Entonces, esos enunciados modernistas que están contenidos en los fundamentos del Conciliábulo Vaticano II, en este documento Sacrosanto Concilium, ya el Papa San Pío X los había identificado. Aparte, otro argumento modernista que está en la Pascendi, los Medici Regis, del Papa San Pío X. La Iglesia, esto dicen los modernistas, la Iglesia tiene la necesidad de adaptarse a las circunstancias históricas y a las formas públicamente ya existentes en el régimen civil. O sea, esto es todas las cositas que vemos hoy en día en liturgia, que son estas nociones de que cualquier colectivo, cualquier idea sociológica debe incluirse en el culto, es modernismo. Esto ya ha sido pensado a principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Y tenemos eso abarcado en el Conciliábulo Vaticano II, sobre todo en el artículo 34, que es este, ¿no? Que los ritos deben ser sencillos, claros, adaptados a la capacidad de los fieles. Eso dice el Conciliábulo Vaticano II en el artículo 34 del Sacrosanto Concilio. O sea, debe ser lo más a la capacidad del fiel. Si tenemos unos fieles que son párvulos, que son infantes, entonces la misa nueva tiene que ser adaptada a la mentalidad de un niño irracional. Porque según el Código de Derecho Canónico, un niño, para no extenderme, no tiene uso de razón hasta los 7 años. Y antes de esa edad, el niño no es imputable de ninguna pena canónica. Entonces, si tengo una misa para niños hasta 7 años, o un poquito más,
O sea, las misas se transformarían en algo totalmente irracional. Y por eso la misa de payasos, la misa de globos, la misa de niños, las misas de los Holy Queens, que se disfrazan como santicos, la misa de los cuernos. No tiene sentido. Claro, no tiene sentido en la cabeza de un incauto, pero en la cabeza del modernista sí lo tenía. Entonces tenemos entendido eso. El Papa San Pío X ya critica esa idea de la introducción de nociones culturales, de costumbres y tradiciones, y la necesidad imperiosa de acomodar a cosas populares para disfrutar esos valores culturales, esa riqueza cultural, como yo siempre el Vaticano II me va a hablar de eso. A la liturgia, eso está condenado. No debe hacerse. No está bien. Cuando veáis eso en la liturgia, recordad estas cosas. Eso está condenado. Y acordaos que la sujeción a su remado pontífice, sobre todo al magisterio, porque ya San Pío X también falleció, pero de medio nos dejó un magisterio, que es palabra de Dios prácticamente. Magisterio ordinario, que es la encíclica Passionis Dominici de Regis. Es un magisterio, es de obligatorio sentimiento. También lo dice el Papa Pío XII, Pío XII, disculpadme. En la encíclica Humane Generis, de no equivocarme. Entonces, continuemos. También el Dessinger. Ya vamos a empezar a dar el Dessinger, que es compendio de dogma. Nunca olvidemos de eso. Yo siempre voy a hablar de dos versiones del Dessinger, porque existen dos versiones del Dessinger, uno más antiguo y uno más nuevo. Es más nuevo porque necesitamos meter magisterio de Pío XII, nunca me voy a cansar de decirlo. Si no tenemos Dessinger de los años 63 o un poquito más hasta 64, no vamos a tener un Dessinger con documentos del Papa Pío XII, infelizmente. Y no podemos vivir sin ese magisterio, porque es impresionante. Sobre todo que es un magisterio muy próximo a la crisis que estamos viviendo. Entonces, en el Dessinger 2633 o 1533, dependiendo de la versión, hacemos cita de documento de su santidad Pío VI, del año 1794, en una posición en contra del sínodo de Pistoia. Entonces se condena, a modo general, se condena explícitamente la idea de simplificar los ritos litúrgicos, y usar también la lengua vernacular en voz alta en el culto. Ya podemos ver por dónde van los papas. Entonces se me dice el Papa Pío VI, desear que se quiten. Ya esto es la opinión, ya esto que dice el Papa. El Papa asistido por el Espíritu Santo. Porque a veces nos olvida un poco esto. Pensamos que los papas están hablando de como si fuesen unos secretarios. Entonces se ha dado un decreto temporal de un ayuntamiento. No. Los papas están asistidos por el Espíritu Santo. Entonces desear que se quiten las causas por las que en parte se ha introducido el olvido de los principios que tocan al orden de la liturgia, voy viendo la mayor sencillez de los ritos, exponiéndola en lengua vulgar y pronunciándola en voz alta, como si el orden vigente de la liturgia, recibido y aprobado por la Iglesia, procediera en parte del olvido de los principios porque debe aquella regirse. Es temeraria, ofensiva a los piadosos oídos, injuriosa contra la Iglesia y favorecedora de las injurias de los herejes contra ella, contra la Iglesia. Entonces todos estos epítetos, todos estos insultos, todos estos títulos que el Papa Pío VI le dedica a los miembros del Sínodo de Pistoia, a finales del siglo XVIII, a modo teológico, tienen una correlación con lo que se hizo en el Concilio de Vaticano II. Por ejemplo, ¿qué renglones del Concilio de Vaticano II en el documento Sacrosanctum Concilium son tan explícitos que tienen una relación con estas condenas del Papa Pío VI? El artículo 34 del Sacrosanctum Concilium, que me habla acerca de ritos sencillos, claros, adaptados a la capacidad de los fieles. En este artículo 34, de no equivocarme, se pide un ordinario más simplificado. Estamos hablando ya de la nueva misa.
porque el ordinario que los fieles leen, al menos en la mente de la misa tradicional, cuando se empezó, los misales para fieles, tengo algunos acá, pero para no perder tiempo, tengo varios misales para fieles. El misal para fieles tiene el ordinario, que reza también el sacerdote en su misa en silencio, pero el ordinario es el que va de fiel a seguir lo que hace la misa, porque es una opción de seguir la misa. Estos hombres, estos obispos modernos, los peritos modernistas, todavía tenían un poquito en la mente de que el fiel modernista, o sea, el fiel que iba a ser una víctima posterior de Vaticano II, iba también a tener un librito para seguir la misa. No, no señor. El concilio ultrapasó el conciliábulo, la ley de las herejías, digamos que aplastaron esas ideas románticas, muy heréticas, pero románticas de los padres conciliares y de los peritos conciliares. No hace falta ningún ordinario para seguir, no hacía falta. Porque lo que estaban aprobando ellos, ya no hacía falta ningún ordinario. Entonces ellos piden este artículo 34, hacer un ordinario más sencillo, adaptado a la mentalidad del fiel, más sencillo posible. Tan sencillo que ni siquiera se usa hoy en día ordinarios para seguir la misa nueva. Y también el artículo 50 del Concilio Vaticano II, Sacrosancto Concilium, que es bastante explícito, es el más explícito. Es casi igual. Es como lo pasó anteriormente con San Pío X, en la encíclica Pascendi Dominicis Regis, con el asunto de las tradiciones, y en cultura de la evolución del culto, con tradiciones y cosas del genio de la gente, tradiciones y costumbres de la gente, meterlas en el culto. Aquí no, que se habla de la destitución, de la simplificación de ritos. Y el artículo 50, Sacrosancto Concilium, me dice que hacer un ordinario más fácil, que hablamos de eso, piadosa y activa, más fácil para piadosa y activa participación de los fieles, que sabemos lo que paró de eso, no usaba ningún ordinario. Lo que sí existe es la participación activa, que es lo que siempre hablamos en los videos pasados de liturgia. Tenemos las misas de niños, las misas de diablos, las misas de payasos, la misa del gato, la misa de la samba, la misa del bailador flamenco, la misa, no sé, la misa de lucha libre, la misa de las guitarras, de los guitarristas, que yo no se la recomiendo a nadie. Es una obsesión. Y esto daba para otro vídeo, pero no quiero alejarme mucho de la idea. Pero la participación activa del fiel, la gente se equivoca un poco porque cree que el fiel solamente es el fiel seglar. El fiel también lo compone el fiel clérigo. Porque el Papa Pío XII, en Aecinarium Gentium, siempre repito esto igual, repito el mismo pasaje, pero es esencial porque la iglesia tiene dos clases de fieles: fiel clero, fiel seglar. No puede haber una iglesia sin uno u otro. Así que ahí podemos ser definistas. La iglesia católica tiene unos fieles segrales y unos fieles que forman parte del clero. Entonces, por eso que el clero también participa. El clero está invitado a la participación activa. Es por eso que tenéis los fieles vestidos, los cleros, el clérigo, el clero, que forma parte de los fieles, tiene sus misas con guitarra, sus misas con la playa, sus misas, las misas con DJ, con lo que son los mezcladores de sonido. Más recientemente la Jornada Mundial de Juventud hubo un evento, hubo un sujeto que es totalmente detestable. Yo vi un servidor, vi una entrevista hace poco, y ese hombre no es cristiano, es una práctica de la religión católica. Esto fue resultado del Concilio del Vaticano II. Es un acto de apostasía generalizada. No quiero distraerme. Entonces, ¿qué me dice el artículo 50 del Concilio del Vaticano II? Sacrosancto Concilium. Me dice a mí, simplifíquese los ritos, suprímase aquellas cosas menos útiles, que con el correr del tiempo se han duplicado o añadido. En cambio, también empieza a decir que se añadan cosas que han desaparecido con el tiempo. Inventar. Por un lado me piden suprimir cosas que ellos creen que se han puesto en el tiempo, y por otro lado me piden meter cosas que se han perdido con el tiempo. Es por eso ya os dije, la misa es la comunión en la mano. La comunión en la mano. La comunión en la mano es una práctica que fue en algún momento en algunas comunidades de la iglesia
Se practicaba, pero con las condiciones que hoy en día no se hacen. Y no se puede acomodar en la mano. La iglesia nunca ha querido eso. La iglesia siempre ha perseguido, siempre ha querido purificar los actos de comunión en la mano. Comunión en la mano no existe en la iglesia católica, ni en los ritos orientales ni en los ritos latinos. Han existido, son excepciones en la historia de la iglesia. Pero eso es un artículo de cosas que se han añadido. Pues ellos pudieron haber añadido otras cosas, que daba otros vídeos, por ejemplo. Existen los rituales de hermanamiento, que no es algo también litúrgico, no es una misa, pero es un ritual litúrgico, donde dos hombres se hermanaban y que tenían derechos de hermanamiento, como si fuesen hermanos legítimos. O sea, las familias se unían de esa forma. En vez de hacer un matrimonio, hacían una unión entre dos hombres de diferentes clases o diferentes, digamos que, ¿cómo se llama esto? Diferentes grupos sociales, para unir fuerzas, se hermanaban. Eso es un ritual que se dejó hacer en Occidente, más o menos de la Edad Media, y las iglesias ortodoxas, cismáticas, creo, a finales del siglo XIX. Entonces, esas son cosas también que se han perdido en el tiempo. Podían pues, tranquilamente ponerlas nuevamente en boga. Porque hay gente que cree que esos rituales de hermanamiento eran rituales sociológicos para unir sodomitas o personas. Hoy en día se comprenden más que son las personas que tienen el vicio de arcoíris. Pero no es así, son rituales de hermanamiento. ¿Está bien? Lo que acabo de leer está en contra. Creo que el Papa Pío VI me condena. O sea, eso cosa está diciendo que hay que volver a una mayor sencillez de ritos y exponer la lengua vulgar pronunciándola en voz alta. Eso no se puede hacer. Eso es ofensivo, temerario, ofensivo a oídos piadosos. Es injurioso contra la iglesia. Y es favorecedora de injuria de los herejes contra ella. O sea, es un acto de ataque contra la iglesia por parte de los que están separados de la iglesia. Y eso es lo que tenemos en todo el Novus Ordo. Todo el Novus Ordo se hace en voz alta. El canon se hace en voz alta y da para hablar acerca del famoso ritual que ya una vez comenté en los vídeos pasados. El famoso ritual de 1965. Porque cuando hablaban estos sujetos en las áreas conciliares, pues infelizmente eran verdaderos obispos, con verdaderos sacerdotes como peritos. Algunos de ellos eran sacerdotes. La mayoría, todos tenían tanto órdenes sagradas válidas, verdadero episcopado, verdadera misión, que significa tenían potestad de jurisdicción totalmente lícita, válida, totalmente incuestionable. Son personas que llegaron aquí, más de 2000 y tantos obispos, reunidos en concilio con supuesto un tal reclamante al papado. Primero por Juan XXIII y segundo reclamante al papado Pablo VI, y empezaron a hacer estas cosas. 4 votos en contra tuvo la Constitución Sacrosanto Concilio, que probablemente entre esos votos en contra estuvo el cardenal Taviani y el cardenal Bacci, y otros dos no sé quién fueron. Pero esos fueron los únicos que, al menos en ese momento, no fueron excomulgados. Sí, dije excomulgados. Porque más adelante vamos a hablar de condenas de excomunión. Hasta ahorita hemos hablado de herejía. Y el hereje no está dentro de la iglesia, formalmente hablando. Pero los actos de estos señores, de estos obispos, en concilio, los puso, o menos sospechosos, al menos formalmente, de herejía. Y entonces, sabiendo eso, no se pueden simplificar los ritos de la iglesia. Hay personas que tranquilamente dicen que los ritos de la iglesia se pueden simplificar, sin problema. Yo escuché a Monseñor Atanasio, al supuesto Monseñor Atanasio Schneider, hace unos pocos años, diciendo que se podían simplificar algunos ritos de la iglesia, sin problema. Que este documento, Sacrosanto Concilio, se podía modificar, por favor. Este documento debe ser execrado de la iglesia. Perdón. Este documento, Sacrosanto Concilio, no puede ser un documento referencial de la iglesia. No podemos hacer religión, no podemos hacer un culto con este tipo de documento. Es un documento inestable, que me va sí o sí su forma de crear religión. Es lo que hemos tenido estos 50 años. Todo tipo de rituales exorbitantes, exóticos, condenados casi textualmente por el magisterio previo al supuesto magisterio del Vaticano II. Continuamos.
En el Décinger, 1613, dependiendo de la versión 1613, 856, del año 1547, este documento es del glorioso Concilio de Trento, su sesión séptima de los decretos sobre los sacramentos. Y me dice, se lo concilio, esto es magisterio ordinario, perdón, magisterio extraordinario en concilio, es infalible, es prácticamente palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice el Código de Derecho Canónico, ya lo hablamos anteriormente, en su canon 1323, dice que hay que creer con fe divina y católica lo que la Iglesia, por definición solemne o por su magisterio ordinario y universal, propone como verdades de fe divinamente reveladas. Y todo lo que estamos hablando es dogma de fe y moral. Entonces hay que creer con fe divina. Y ya os dije, fe divina, es lo que tenemos en los mandamientos, es ley divina, es lo que tenemos en palabra de Dios, lo que tenemos en la tradición, el magisterio. Entonces, estamos sujetos a ello. Y dice así el Concilio de Trento, en el canon 13, según dijere, que los ritos recibidos y aprobados de la Iglesia Católica que suelen usarse en la solemne administración de los sacramentos, pueden despreciarse o ser omitidos por el ministro a su arbitrio sin pecado o mudados en otros por obra de cualquier pastor de la Iglesia, sea anatema. La palabra anatema es una corte, es una separación de estos fieles de la Iglesia. Es una condena objetiva. Y prácticamente los documentos, los artículos de Sacrosanto Concilio que me hablan, por ejemplo, el número 40, el número 40, renglón 1, el número 34, el número 50 y el número 37, que me hablan acerca de inútiles repeticiones. Pues en ese artículo 50, que me habla de los rituales de la Iglesia, que tenía el misal de Trento, en su versión de 62, sí, cómo no, es un ritual, el misal de 62, que es el misal que estos tipos se refieren. Me refiero al Sacrosanto Concilio, no me refiero al Concilio de Trento. Pero el misal que se está usando en las aulas conciliares, que se referían de forma tan despectiva, es el misal de Trento del año 1962. Ya os dije, un ritual es un misal empobrecido, pero él, sustancialmente hablando, él es el mismo misal de Trento. Entonces, estos hombres están todos anatematizados. Ellos despreciaron y omitieron y dieron directrices en estos artículos. ¿Para qué? Para meter la costumbre y las tradiciones populares y disfrutar de ciertos actos recibidos por costumbre en la liturgia, el factor de la evolución del dogma. Me habían hablado también de adaptarme a las circunstancias históricas de forma ya existente en el régimen civil, en la liturgia. Me habían hablado de simplificar los ritos, que esta idea condenada por el Papa Pío VI. También introducir tradiciones y genio del pueblo y costumbres de los pueblos. Está condenada por San Pío X. ¿Y qué más? Toda esa idea de incluir la liturgia, de ser creativo, el famoso principio de creatividad, que me habla el artículo 50 del Sacrosanto Concilio, ellos dicen piadosa y activa participación de los fieles. Pero la piedad tiene un término que más adelante vamos a hablar. Pero es decir, los fundamentos, pues esta es otra palabra que usa el Sacrosanto Concilio, Conciliador del Vaticano II, de incluir en la liturgia tradiciones, genio, idiosincrasia de los pueblos. En la liturgia es una idea condenada, ya hemos hablado de eso ampliamente. Y el Concilio de Trento dice que si alguno dijere que esos ritos recibidos, porque los ritos de la Iglesia Católica fueron recibidos, infelizmente hoy en día, yo soy una de las pocas personas, hay padres católicos, sevacantistas, que no quiero nombrarlos porque no están aquí para defenderse, pero ellos sostienen como yo tengo también algún libro que habla de eso, que los rituales, no es que yo tenga un libro, tengo como 2 libros que me hablan de este tema. Los rituales recibidos, que se refiere al Concilio de Trento, pues el misal no es un misal que llegó de la nada. Los misales fueron recibidos desde Cristo por los apóstoles a diferentes comunidades que iban fundando a lo largo de los siglos.
Y tenemos muy conscientemente, tenemos certeza teológica, certeza histórica, que existe un gran proto-ritual. Un proto-ritual que es hecho por el apóstol Santiago el Menor. Desaparecía muchísimo Cristo físicamente. Que son para otros temas, pero el ritual de Santiago el Menor se consigue en libros de liturgia antiguos. Por ejemplo, hay un libro que yo tengo, se llama Rerum Liturgicarum, Cosas de la Liturgia, que me plantea el ritual íntegramente de Santiago el Menor. Hasta existe una Ave María de Santiago el Menor dentro del ritual. Y es extremadamente complejo, es ritualístico, mucho más incluso que la misa de Trento. De hecho, la misa de Trento viene ahí porque se parece mucho. Ya, y existen otros rituales orientales, que creo que no equivocarme, es el proto-ritual de San Basilio Magno y de San Crisóstomo, no sé en qué orden, pero estos dos, más es el lado oriental. Yo los tengo, yo los he visto, los tengo en latín, los tengo yo en mi computador. Y es eso. Esto cuando el Concilio de Trento me habla que según uno dijera que estos ritos recibidos y aprobados por la Iglesia Católica son estos rituales que hemos llegado y se han instituido en diferentes diócesis. Existen muchísimos ritos. Muchísimos ritos. Existe hasta el rito del apóstol San Pedro, el rito del apóstol San Barnabá. Existe el rito, yo tengo un pequeño extracto de ritual de un ritual etíope, se atribuye a San Marcos, que es una liturgia de San Marcos. Están ahí, y es una liturgia extremadamente mariana acerca de la Inmaculada Concepción, ya en el siglo I. Oye, estos hombres cuando hablan de esta forma, el Concilio de Trento, ya en el año 1547, en el siglo XVI, me hablaba de ritos recibidos, estaban hablando de unas verdades. El Concilio Vaticano II me dice que todo eso es, debe ser, ¿cómo se llama esto? Son rituales que deben ser más piadosos, más activos, que son cosas que se han añadido, cosas menos útiles que se han añadido con el pasar del tiempo, y podemos poner otras. Claro, ellos no pusieron otras. Y si ellos fuesen conscientes de lo que están diciendo, hubiesen puesto por lo menos el ritual de Santiago el Menor, como ya os dije, íntegramente. Pero no deberían, porque eso sería también un ataque hacia el ritual de Trento. Pues ya el ritual de Trento, y esta es otra cosa que yo os digo, en ese mismo libro que se llama el de Reloj Liturgicarum, yo tengo una copia del ritual de Trento, del ritual romano, que se hacía a finales del siglo I en Roma. Escuchad esto. A finales del siglo I, la persecución en Roma era real. Ahí nos descubrían a los cristianos haciendo misa, nos acusaban y nos daban para adorar a unos dioses. Éramos martirizados. Y una copia del siglo VII, pero de un ritual del siglo I que se hacía en Roma, y es la misma misa tradicional en latín. Hasta mucho más ritualística, siempre no me voy a cansar de decir esto. Hoy en día hay personas que dicen que esto es falso. No, no es falso. No es falso porque tengo pruebas documentales. Yo puse el nombre del libro acá. El Reloj Liturgicarum. Son libros que están en latín. Entonces, rechazar esos rituales que nos han llegado de los apóstoles, de Cristo hacia los apóstoles, y los apóstoles hacia nosotros. Y aparte de que se pueden despreciar por el propio sacerdote, por el ministro, o por cualquier otro pastor de las iglesias, incluyendo el sumo pontífice, porque no teníamos sumo pontífice teológicamente hablando. En el año 63, cuando se aprobó Ser Santo Concilium, entonces no se pueden mudar los ritos. Entonces el dogma de fe no se puede hacerlo. O sea, estamos hablando, y algo que vuestras calidades espero que sepan, un servidor no está hablando de temas del canon de la misa. Está hablando de ceremonias exteriores, de textos de las ceremonias, de los textos que incluyen los rituales de las ceremonias. Pero eso que prácticamente está pidiendo el Concilio Vaticano II. Está hablando también acerca del ordinario de la misa más simple, pero también está hablando acerca de las ceremonias exteriores. Estoy hablando de ceremonias exteriores, mucho cuidado. Que la iglesia las guarda como joyas. Entonces, la iglesia de Trento, o sea, el Concilio de Trento me anatemiza a aquellas personas que pretenden rechazar, despreciar, omitir por cualquier ministro, que pretenden hacerlo sin pecado, por eso es esta historia. O sea, omitir algo en la misa, por simple arbitrio, simple libre arbitrio, y pretender mudar eso en otras cosas, por cualquier pastor de las iglesias, el sumo pontífice incluido, se anatema.
Ya os dije que por lo menos cinco proposiciones de Concilio Vaticano II que están aquí en la pantalla, que hemos hablado al principio del vídeo. Estos artículos todos están involucrados en estas condenas. Por ende, los padres conciliares, objetivamente hablando, al aprobar estas cosas, infelizmente fueron anatematizados y fueron excluidos del cuerpo místico de Cristo. Y hablando, continuando, el Denzinger, 1746, me va a exponer por el Papa Pío IV, en el Concilio de Trento, sesión 22, acerca de la misa y sacramentos. Y es importante lo que voy a hablar ahorita, estos dos últimos artículos del Denzinger, que habla acerca de la liturgia, de los signos exteriores de la liturgia. Ese renglón, según el Denzinger, ese renglón sobre la legitimidad, sobre el juicio de la Iglesia, o sea, sobre el juicio de la Iglesia, en 2000 años de la Iglesia, sobre la legitimidad de las ceremonias de la misa. ¿Os acordáis que la palabra legitimidad no es cualquier palabrita? Nosotros en estos momentos tenemos un papa ilegítimo, teológicamente hablando. Teológicamente hablando, existe una persona que se reconoce, un pretendiente del papado, que teológicamente hablando nosotros reconocemos como ilegítimo. Pero la mayoría de la sociedad lo reconoce como legítimo. Entonces, estas personas hace 60 años, casi 60 años, porque este documento Sacrosanto Concilium, como ya os dije, en diciembre de este año, del presente año, cumplirá 60 años. Durante 60 años, estas personas se refirieron a un ritual legítimo de la Iglesia Latina con una ligereza y una despoticación, con un acto de zozobra hacia la Iglesia del misal de Trento, que es un ataque a la legitimidad de la Iglesia sobre la liturgia. No es cualquier cosa. La palabra legitimidad no es cualquier cosa. Se entiende mejor cuando hablamos del papado, pero bueno. La Iglesia, dice el Concilio de Trento, en el Denzinger 1746, la Iglesia Madre Piadosa instituyó ritos, a saber, que algunas cosas en la misa fuesen pronunciadas en voz baja, o en voz sumisa. Eso aparece en el canon número 9. Otras en voz alta. También aplicó ceremonias, según el canon número 7, como bendiciones místicas, luces, inciensos, vestimentas y muchas otras cosas del género. Y lo más importante de este artículo del Concilio de Trento, estas cosas fueron tomadas, fueron recibidas, fueron tomadas de la disciplina y tradición apostólica, para que con eso se acentuase la majestad de tan grande sacrificio y los espíritus de los fieles fuesen estimulados por estas señales visibles de religión y piedad, la contemplación de las realidades elevadísimas que están escondidas en este sacrificio. O sea, tenemos que tener en cuenta, nunca nos olvidemos estas cosas sensibles de los rituales, gestos, oraciones, introducciones, formas de hacer el ritual que recibimos de Jesucristo a través de sus apóstoles, son tomadas de las disciplinas y tradiciones apostólicas. Ya os expliqué, estos no salen de la nada, salen de una recepción por parte de Jesucristo. Nosotros nuestros antepasados no reconocieron, no supieron responder a lo que estaban haciendo el Concilio Vaticano II. No hicieron bien, o sea, reaccionaron, no es mentira. Nosotros tenemos personas que reaccionaron a los ataques del Concilio Vaticano II. Infelizmente, se aplicó un concepto galicano y de movimientos sedevacantistas no fueron tan fuertes o no fueron tan bien estructurados para responder a estos ataques a la misa. Los padres conciliares que tenían que haber atacado dentro de la sala, tuvieron que haber anatematizado a los que habían aprobado estos documentos. No se hizo, no podemos indagar qué sucedería. Pero tampoco sucedería algo muy diferente de lo que está pasando hoy en día. Hubiera sido más fácil el asunto de la misión de los obispos. Hubiera sido más claro. Pero volviendo al tema, entonces tenemos que tener en cuenta eso. Los rituales y las disciplinas de los rituales son de tradición apostólica, para que eso se acentuase en los espíritus de los fieles.
Siempre los fieles son los clérigos y los seglares. Y hace poco escuché un apóstata, porque existe, así como existe en el modernismo apóstatas, personas que dejan la religión, en el tradicionalismo y en la famosa iglesia ortodoxa. Este es un caso ortodoxo que él era ortodoxo, dejó la iglesia ortodoxa, se volvió ortodoxo independiente, y ¿saben qué? Era hora de verlo, pues a mí me interesa mucho todas estas cosas de la iglesia católica a nivel de cisma, a nivel de posiciones teológicas. Yo nunca he sido ortodoxo, nunca lo he sido, pero siempre veo estas cosas para saber lo que hablan estas personas. Pero estas personas apostató, y bueno, tuvo unos años sin verlo, pero a veces vi algunos materiales de él. Ese hombre ahorita se dedica cree en Hare Krishna, él se metió a Hare Krishna. El Hare Krishna es una religión hinduista. Y aparte obviamente se volvió muy ecumenoide. Y él ataca la misa tradicional diciendo que la iglesia católica no hubiese llegado a las partes más humildes de la iglesia, de la sociedad, perdón, si no fuese por los cambios que hizo el Concilio Vaticano II, que es falso, eso es mentira. Y lo voy a demostrar ahora. En el propio documento del Papa Pío IV, en el Concilio de Trento. Los espíritus de los fieles, esos rituales exteriores de la misa de Trento, y de la misa previa a Trento, que es la misma misa de Trento, es el misal de la Curia Romana, 100 años antes del misal de Trento. Los espíritus de los fieles fuesen estimulados, esos rituales, para que el espíritu de fe se estimule, por estas señales visibles de religión y piedad. Entonces sabemos que el estímulo en la ceremonia es tomar empeño en algo, incentivar la realización de algo, promover. O sea, no hace falta el fiel estar en el altar de los fieles, como sucede la misa nueva, casi encima del altar de los fieles, que es el nombre que ellos le ponen al altar de la misa nueva. No me hace falta para estar incentivado a hacer eso, es solamente tomar empeño en algo, estar ahí en la ceremonia, y ser incentivado con la realización, promover, y otras personas que vayan a la misa tradicional, obviamente. Si tuviese yo en un sitio muy, muy pobre, mi sola asistencia en ese ritual es tomar una iniciativa, es un estímulo. Y aparte de las señales visibles de la religión y piedad, os recuerdo que la señal son signos por medio de que se informa o avisa de algo. Son los signos que hace el sacerdote, los besos, las cruces, los olores, los inciensos, los gestos, las genuflexiones, los movimientos del sacerdote, el propio eco de las palabras del sacerdote, el silencio. Son signos. Y son signos visibles. O sea, son sensibles a nuestros sentidos de la religión y piedad. Y sabemos que la religión es el conjunto de normas y verdades en virtud de las cuales nuestra vida se ordena a Dios, fin supremo. Entonces, yo con estas cosas quiero decir que las personas, yo también me incluyo, cuando estábamos en Nuevo Sordo, a nosotros se nos quitó ser estimulados por el verdadero culto, se nos estirpó de señales visibles de la religión y piedad, de la verdadera religión, de la verdadera piedad. Pues la piedad es un don, pero lo que más se nos quitó a los fieles, porque aquí viene un poco a atacar a este hombre que se metió a Hare Krishna, que viene de la iglesia ortodoxa, que son rituales orientales, porque existen rituales orientales en comunión con la Santa Sede, históricamente hablando, que son los uniatas, en principio, y otros más, como los manonitas y los melquitas. Si algo es ritualístico, son las iglesias orientales. Y este hombre decía, que alguien le preguntó acerca de la misa tradicional, siendo ya ahorita Hare Krishna, que la iglesia no hubiese podido sobrevivir con los rituales de Trento, y eso está condenado por el modernismo. Ya lo hablamos en la encíclica Pascendi 2016, en el artículo 25. Es una artimaña modernista, es decir, que si no se evoluciona la misa y la liturgia, la iglesia languidece en el frío de la muerte. Eso es una palabra propia de los modernistas del siglo XIX, principio del siglo XX. Hoy en día, en pleno siglo XXII, siglo XXI, me siguen diciendo lo mismo. Personas que ni siquiera son católicas y aún así apostatan, porque no es igual ser cismático, ser hereje, que ser apóstata. Son diferentes grados de delito. El apóstata es el que ha dejado la fe cristiana. Entonces, lo que más se ha quitado
con el Novus Ordo, con la historia extraña que aparece en todo. Ya os dije que está diseminado a lo largo de Sacrosanctum Concilium, es la idea de la participación activa de los fieles. No que piadosa y activa, pero más que se crea es la participación activa de los fieles. Esa participación activa es lo que ha hecho las famosas misas que yo ya os dije. Es el renglón de misas extrañas, que no vienen al caso volver a numerar. Esa participación activa es lo que ha desdichado la tradición de los misales para fieles. Porque no hace falta ya el misal para fieles. Porque todo siempre cambia. Y las personas se aprenden de memoria lo ordinario, si es que lo hay. Incluso ya ha llegado el punto, personas que ya concelebran con el padre moderno. Yo he llegado a ver cuando estaba antes del modernismo. Yo llegué al punto, un servidor, y disculpame que haga un pequeño paréntesis. Yo llegaba al punto de hacer mi propia misa tradicional dentro del Novus Ordo. Yo seguía el ritual moderno en latín. Yo decía, llegó un momento, yo llegué a una conclusión y decía, yo no puedo hacer esto. Pues yo estoy en otra misa, o sea, yo estoy haciendo mi propia misa. O sea, lo que yo estaba rezando, que era el mismo ordinario Novus Ordo, que yo cogía mis propias oraciones, menos protestantes, que existen ciertos tipos de niveles en los famosos 4 cánones de la novena misa. Hay unos que son menos protestantes que otros, si bien todos son dudosos. Yo hacía eso. Y después me comencé a fijar que habían personas en el templo que algunos se arrodillaban, otros se arrodillaban en la consagración, otros se bendecían, otros no se bendecían. O sea, cada quien hacía su pequeña misa nueva. Eso es la participación. Y eso que está haciendo, en mi caso, yo me alejé de esa religión. Pero yo no sé si las personas que no participan en el Novus Ordo de forma activa, yo no sé si están desistiendo realmente en sí de la religión, en sí. Si están volviendo apóstatas. O sea, ya os dije, no es igual ser apóstata que cismático y hereje. ¿Y qué se nos robó, como dice el Concilio de Trento? Que esta es la verdadera, o sea, lo que le hace los signos exteriores del culto, del verdadero culto, en los fieles, clero y seglares, lo que genera es la contemplación de las verdades elevadísimas que están escondidas en el edificio de la misa. Y la contemplación es todo un concepto. Esto no es, o sea, contemplación no cualquier persona llega hoy en día. La contemplación es una ciencia de la religión. Y los fieles están invitados a ello. Por lo menos estaban, según el Concilio de Trento, los fieles estaban estimulados a la contemplación de las realidades elevadísimas. Entonces la contemplación es una forma de ascesis, que es el control de los apetitos sensuales y control del intelecto, que es otra sensualidad también. Pero son otro tipo de pasiones. Entonces, tenemos la sensualidad de los sentidos, también una especie de ascesis también del descontrol de la mente, para encender a una mística, o acceder a una mística de perfección espiritual, en que la intuición de las verdades, del motivo y el término, que viene siendo siempre el amor de Dios. Entonces, en la misa, yo llegaré a esa intuición de la verdad. Llegaré a la intuición del motivo, y llegaré a la intuición de que mi último término es Dios. Y si yo muy pobre que fuese, yo muy pobre, llego a estos términos, fuese muy rico, muy acaudalado de bienes, o poco agraciado de bienes. Si yo comprendiese los curas de la época, me hubiesen inducido a los fieles a ser contemplativos, que realmente así existían fieles contemplativos. ¿De dónde salen los santos entonces? Salían de la misa tradicional. ¿Y qué fenómenos tiene la mística? Que me dice el Concilio de Trento, los signos exteriores me motivan, me estimulan a esa contemplación. Y es un preludio de la vida eterna. O sea, ese motivo que es Dios, para mí es un preludio. Ya en vida, con esos signos externos, yo estaba en el preludio de la vida eterna. Pero la mística hace también que las personas tengan por dones extraordinarios, infunsos, por parte de Dios en el alma. Los famosos éxtasis, los famosos estigmas, los famosos dones de estar bilocado. Eso solo sucedía en la Iglesia Católica. Hoy en día, las personas que dicen estar estigmatizadas o hacer bilocaciones o en éxtasis, son personas que no son católicas. Son personas que están dentro del Novus Ordo y a veces suelen ser fraudes. Hay varios casos en el Novus Ordo de esos fraudes, de falsos estigmatizados, falsos místicos. Y está también otro tipo de mística, de ascesis, de contemplación,
que es aquella que es adquirida por cooperación de la gracia, que es la más común, que es acceder a los grados de perfección. Porque todas las personas que están en la iglesia, os doy una noticia, nadie puede comulgar si no es santo. Si vuestras calidades no están en pecado, no están libres de pecado original, perdón, si vuestras calidades no estáis libres, o no estamos libres de pecado mortal, no podemos comulgar, ni espiritualmente hablando. Que eso es otro tema. Entonces, para comulgar hay que ser santo. Al menos mínimamente hablando. De lo contrario, no podemos comulgar. Y como culminados, pues ya, estos temas siempre son algo. Yo os pido calidad, paciencia a vuestras calidades. Pues estos temas son difíciles de concatenar en 20 minutos o en 15 minutos. Pero yo voy a culminar con otro Denzinger, que es acerca también de los señales sensibles, de los ritos de la iglesia. El Denzinger, en el numeral 1757 o 954, dependiendo de la edición, también nos cita en el Concilio de Trento, pero en el año 1562, sesión 22 de la misa, ¿no? de lo que tiene que ver con la misa y también con los cálices. Según lo digiere, ¿no? En Canon 7, según lo digiere, que las ceremonias, vestiduras y signos externos de que usa la Iglesia Católica son más bien provocaciones de impiedad que no actos de piedad, se anatema. De nuevo, todo el fundamento del Concilio Vaticano II, en su documento Sacrosanto Concilio, está hecho para desbastar todos los rituales de la Iglesia Católica. Al menos en este caso el de Trento. Estas personas, bajo las nociones de que eran rituales, repeticiones inútiles, de exigir la introducción de elementos de las tradiciones populares, de los pueblos, de las razas, de el famoso concepto de participación activa de los fieles, de simplificar, de llevar el culto lo más simple posible, a la capacidad de cada fiel, de introducir el término de idiosincrasia en el culto, hace que este anatema sea vigente a esa aula conciliar. Más de 2000 obispos reunidos en concilio, de forma tan burda, anatematizados. Nadie se cree, ya os dije en el video pasado, que los peritos, los asistentes, los propios obispos no conocieran este libro. Este libro proviene ya de las primeras ediciones del siglo XIX. Entonces sabían lo que era, lo que decía la Iglesia en función de adaptar la liturgia a las pasiones propias de los pueblos, así fuesen legítimas, pero no tenían cabida en el culto. Artículo: que la piedad, como dice el Catecismo de San Pío X, la edición de 1905, conocemos como el Catecismo Mayor, la piedad es un don por el cual veneramos y amamos a Dios y a los santos y conservamos ánimo bondadoso y benévolo para con el prójimo, por amor a Dios. Entonces, jamás en la vida la misa tridentina es impiadosa, es inútil, es un ritual pasado en el tiempo. Es un ritual, como dice el Concilio de Trento, recibido. Ellos también, cuando el Concilio de Trento me dijo a mí en la sesión séptima del año 1547, que aparece en el Denzinger en 1613, bueno, me dicen a mí que desean indicar estos ritos recibidos y aprobados por la Iglesia. Se podían despreciar o mudarse por cualquier pastor de la Iglesia. Sea anatema. Ellos también tenían más o menos que así, más de 1500 años de recibir rituales tradicionales. O sea, nosotros apenas tenemos 500 años de distancia entre el Concilio de Trento y la actualidad. O sea, los rituales de Trento no es nada más y nada menos que la aceptación de los rituales de Santiago el Menor a lo largo de la historia de la Iglesia en Europa. Eso es el ritual de Trento. Y otros rituales que más que hay. Y algunos rituales han desaparecido porque hay comunidades que han desaparecido. También el ritual de Trento fue muy poderoso. Por eso es para hablar otra cosa, otros vídeos. Y el ritual de Trento fue tan poderoso que él permitió otros rituales coexistir, rituales que tenían más de 200 años de Concilio de Trento. Pero aún así, los rituales que sobrevivieron a la purga de Trento, ellos, al pasar de los siglos, se fueron pareciendo cada día más a los rituales de Trento para tener una liturgia uniforme. Y eso no fue la intención de Trento. Entonces, después estás viendo que aún lo bueno, por una falta de visión de la riqueza de los cultos, se pierden tradiciones en la Iglesia. Y
existe un documento que el documento se llama Musicae Sacrae o Musicae Sacrae, dependiendo del latín que pronunciéis. Yo uso siempre el latín eclesiástico, que se pronuncia correctamente, es Musicae Sacrae, de su santidad Pío XII, o Pío XII. Enumerar el número 18 en las traducciones al castellano de ese documento. La música sagrada, puntos suspensivos, que nada tenga de profano, estridente o estrepitoso, que desdiga de la función sagrada o seriedad del lugar. Ya hago una pequeña paráfrasis dentro del texto, porque, para condensar. La música no debe tener sabor profano, ni es decir la santidad del sitio o acción sagrada, ni buscar cosas raras o maravillosas. O sea, el propio Papa Pío XII me dice que no vaya nada raro en el culto. Solamente este numeral 18 del documento Musicae Sacrae de su santidad Pío XII ya es un ataque directo del Concilio Vaticano II en Sexto Concilio. O sea, lo que hemos tenido en nuestras iglesias, todos los ejemplos habido y puede haber que se conocen como abusos litúrgicos. Porque el famoso Novusordo bien hecho, que aquí os pongo unas fotos del Novusordo bien hecho, él es Vaticano II, él es una ofensa de la Iglesia Católica. Ese ritual está hecho para destruir lo que hemos recibido de los apóstoles. Por ende es impiadoso, es favorecedor de las injurias, de las herejías, como dice el Papa Pío VI. No existe Novusordo bien hecho. El Novusordo no es un ritual de la Iglesia Católica, es un ritual que fue hecho para destruir la fe de la gente, para tirarnos la contemplación en la propia misa, como me dice el Concilio de Trento. Esas ceremonias exteriores eran para, recibidas por la apostolicidad, eran también para que los fieles pudiesen elevarse a la contemplación de realidades elevadísimas, como me dice el Concilio de Trento. Y combinamos con el Código de Derecho Canónico, 1264, renglón 1. Se ha de excluir por completo de las iglesias toda clase de música, incluyendo si es de órgano y otros instrumentos, y en el canto que se mezcle alguna cosa lasciva o impura. Las cosas lascivas tienen que ver con el deleite carnal o apetito inmoderado, y la impureza con cosas contaminadas, adulteradas o la sordidez. Entonces no puede haber en la iglesia nada que sea lascivo ni impuro, que hemos visto en todos estos años. O sea, el propio numeral, el numeral 119 de Sexto Concilio me ha de adaptar las tradiciones populares al canto, preparar a los misioneros para ello, y también algunos sitios que no sean misiones, y adaptar eso a la idiosincrasia de los pueblos y a la idiosincrasia actual de los pueblos. Es totalmente la cultura de la desmedida. Y después en la Jornada Mundial de la Juventud tuvimos el famoso DJ, el padre moderno DJ. Como tenemos las misas de la guitarra, que también es estridente. Esa guitarra acústica sigue siendo estridente. Tenemos las percusiones, tenemos los cantos, los cantos que siempre se han hecho desde el Novusordo para acá. O sea, la única música que se puede escuchar en la iglesia es el canto gregoriano. Y me van a decir que el Concilio Vaticano II pide que se mantenga el canto gregoriano. Jamás en la vida. Es una excusa. Lo que ellos piden son los fundamentos, como dice el artículo número 39, que todo lo que se haga litúrgicamente sea aprobado por la Santa Sede y por las conferencias episcopales, que manteniendo los fundamentos de esta Constitución se los han conciliado. No hay manera. Y aparte, este canon del Código de Derecho Canónico, este canon del Código de Derecho Canónico, de numeral 1264, renglón 1, es de excluir por completo en las iglesias toda clase de música o de canto que se mezcla en una cosa lasciva o impura. Que explicamos lo que es lascivo, que es impuro, que es adulterado. Por ejemplo, que hacen en la iglesia cánticos judaicos, como hace el camino neocatecumenal. Eso es de locos, o sea, meter a los enemigos de la iglesia. Sus costumbres talmúdicas en el culto, supuesto culto, es algo impuro. Es como el asunto de los cerdos. Ellos nos han puesto a vivir con los cerdos. Y algo que os voy a decir, usando siempre la palabra del hijo pródigo. Cuando está terminando la parábola,
El hijo mayor le dice al padre que ¿cómo es posible que hayáis recibido a este hijo vuestro cuando desperfiró, ¿cómo se llama? Cuando él desperdició o despilfarró la herencia de él en meretrices? Y os digo algo, todos los obispos válidos con verdadera jurisdicción y verdadera validez reglamental en sus órdenes sagradas, ellos fueron los que fueron a desperdiciar sus dones con las meretrices. Es por eso que nosotros no tenemos nuestras iglesias con rituales católicos, fue por culpa de estos obispos. Ellos fueron los que nos han metido en este problema de sede vacante. Son ellos que no actuaron. Son ellos los que estuvieron con las meretrices. Hoy en día están los fieles, los obispos modernos, en los fangos de los cerdos, como ya dije en el video pasado. Este documento, este canon de derecho canónico, fue aprobado por el Concilio de Trento en su sesión 22, en la observancia de evitar en la celebración de la misa. O sea, en el Concilio de Trento. Por cierto, estos cánones, para saber su significado y de dónde sacan la autoridad, los cánones de derecho canónico, del Código Pío Benedictino, hay que buscarse la edición de Cardenal Gasparri, que es el arquitecto del Código de Derecho Canónico Pío Benedictino. Así como vieron arquitectos malos, como es el arquitecto Aníbal Bunini, conocido como el hermano Juan en su logia masónica, que es el creador de la Nueva Misa, es uno de los creadores de la Nueva Misa, es el arquitecto. Hubieron grandes arquitectos de la Iglesia Católica que hicieron cosas maravillosas, como el Código de Derecho Canónico de 1917, que es el Cardenal Gasparri. Y él viene todo, en la edición del Código de Derecho Canónico en latín que él tiene editado, que se consigue en internet, aparecen las fuentes de cada artículo. En este artículo que os hablé de la música sagrada, de que no haya nada en el templo que sea impuro o sea lascivo, ni usando órgano, que es el único instrumento ordinario de la Iglesia Católica. Existen otras opciones, pero el órgano es de por excelencia. El Concilio de Trento me lo prueba. Es una observancia de evitar en la celebración de la misa que nada sea impuro, nada sea lascivo. El Papa Benedicto XIV, también en el documento Ad Militantis del año 1742, me dice lo mismo. El Papa San Pío X, en su motu propio Interpastoralis Officii de 1903, y en la Carta Quo Nobis también de 1903, y en el motu propio, nuestro motu propio de 1904, me sostienen estas ideas. En la misa no es lugar para cosas paganas, para cosas impuras, para cosas que no se deben hacer en la iglesia. Tengo otros documentos que dejé por fuera cuando los videos de un servidor fuesen muy extensos. Pero tenemos que entender esto. No ir a la nueva misa no es pecado. Ir a la misa nueva sabiendo otras cosas que os estoy explicando, ya sí los compromete, por lo menos en asistencia culposa de ritos acatólicos. Y eso tiene unas penas, que ya hablamos en un vídeo sobre la asistencia de cultos acatólicos. No hay que ir a la nueva misa. La misa nueva no es un ritual de la Iglesia Católica. La misa nueva es una ofensa de la Iglesia Católica. Es un ritual sintético. Es un ritual hecho para destruir el misal de Trento, que es un misal recibido de los apóstoles a lo largo de los siglos. Como hemos demostrado, que todas las proposiciones hechas por el documento Sacrosanctum Concilium de 1963, sus proposiciones fundamentales están condenadas por la Iglesia Católica. Están condenadas por San Pío X, en el documento Pascendi Dominicis Regis, condenadas por el Papa Pío VI en las proposiciones de Sínodo de Pistoia, sobre todo a la relación de la sustracción, limitación, simplificación de los ritos. Está condenada el desprecio, el cambio litúrgico de forma sin tener conciencia que no sea pecado de los ritos, o mudarlos por cualquier pastor de la iglesia por parte de los rituales de misa. Está condenada por el Concilio de Trento en su sesión séptima de sacramentos. Y también el rechazo, el desprecio, o decir que esos rituales son inútiles, como lo dice el Concilio Vaticano II en su Sacrosanctum Concilium, de los rituales exteriores de la misa de Trento, es algo que no está bien. La iglesia no lo quiere, la iglesia lo anatemiza. En estos documentos que hablé del Concilio de Trento,
en su sesión 23, en el Lexingen 1746, me habla de que esos rituales exteriores son para la contemplación de realidades elevadísimas, que hoy en día la gente ya no contempla. No contempla porque le hemos quitado lo más simple para contemplar, que era la misa tradicional. Y hablamos también del Código de Hecho Canónico, que nos dice que no hay cabida de lo pagano, lo mundano, lo impuro, lo lascivo en el culto, no hay cabida. Y estos conceptos están aprobados por el Concilio de Trento también, y por los papas, por Benedicto XIV, por San Pío X. Y finalmente, ya concluyendo el vídeo, es la exhortación de agradecimiento a vuestras caridades por presenciar el vídeo hasta este punto, que os agradezco la amabilidad y el interés, sea este positivo o negativo, y siempre convocando y siempre rogando a Nuestra Señora, la Virgen María, que en su evocación de Annulus coniunges amum line, que significa el anillo y la línea se unen, que la explicación de esta evocación es porque la generación de Cristo es como la línea y María el anillo que contiene a Cristo. Y un servidor escogió esta evocación porque en la palabra del Hijo Pródigo, que se ha usado mucho en todos estos vídeos de la liturgia, el padre, una vez que el hijo está ya en la casa, que ha volvido a la casa del padre, el padre, entre otras cosas, le da un anillo. Y ese anillo, le coloca un anillo. Ese anillo es señal de una nueva alianza. Y eso es que yo ruego a los grupos de línea media, los grupos de reconocer y resistir, los grupos de febristas. Ellos deben salirse del fango de la herejía, el fango del cisma, el fango de la apostasía, y salirse, ni siquiera del trabajo de cuidar cerdos, es salirse de la fosa de los cerdos y volver a la casa del Padre, que seguramente los va a recibir tal cual como Jesús enseña en su parábola. Y esa casa del Padre en esta comparación es la Iglesia Católica en su jerarquía, que tiene misión, que es donde están probablemente, muy probablemente, los grupos separantistas. Y cuando digo probablemente, me refiero que probablemente también los grupos de línea media, que tienen verdaderos obispos, pueden tener verdaderos obispos, y los grupos de febristas tienen verdaderos obispos, pero son obispos que están con este problema del cisma, herejía y apostasía, formalmente hablando, puedan entrar donde están los grupos separantistas, sobre todo conclavistas, porque debemos rogar siempre a Nuestra Señora que ellos se reintegren a la Iglesia y que nos organicemos para la elección del Sumo Pontífice. Iuve Domini benedicere, ad societatem civium supernodum perducamus rex angelum. Amén.